Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de Saramago, en Tías. Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then we sang, oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read, and we sing, oh, 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 oh. We will cross any water, and if we find there's a song that's getting stronger, we will sound all our silver songs, and we will know where they belong. Now the echoes were getting louder, and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and we sang, oh, oh, oh. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. We were taken through the shadows, we were carried. Bueno, con Fernando Berlín y con un helicóptero que nos sobrevuela la cabeza, estamos muy cerca en las proximidades del Palacio Real de Madrid. Sabéis, querido mundo, que este programa se emite desde una pequeña bohardilla en una casa particular en Madrid, España, y hoy se va a producir la proclamación del nuevo rey, Felipe VI. Esto tiene convulsionado a la prensa, tiene convulsionado a los ciudadanos de los alrededores del lugar donde se van a producir estos eventos y también a la Policía Nacional, que en este momento sobrevuela nuestras cabezas. Así que si ustedes escuchan una interferencia, sepan que nuestra tecnología es de alto nivel, pero tenemos un ventilador sobre la cabeza, el taca, 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 taca. Muy buenos días a todos. Seremos fuertes, dicen los Grey Havens en Silver en esta canción, y juntos atravesaremos desiertos, cruzaremos océanos y escalaremos montañas. Queridos amigos, si estáis escuchando esto, no estáis solos, sois la Resistencia. Buenos días, dice Cora en Twitter. Rojo Cabreado se incorpora a Twitter. Hoy estrenamos Felipe VI, el último rey Borbón de España, dice Rojo Cabreado. Virginia Rodríguez, muy buenos días, Radio Cable y a todos de la Resistencia. Hoy sí, un café cargadito. Sí, señor, porque somos la Resistencia, pero vivimos a golpe de café. Y para eso ponemos en marcha la cafetera. También se incorpora Javier Ledó. Fantástico día desde Fuerteventura, a coronarse, dice. Gamba con mermelada, gracias por estar ahí. Nada mejor que despertar con la Resistencia. El placer es compartido, ya lo sabes. Gamba, Inveritas Libertas, PSV, Tony Matarín, Juan Luis Alonso, Vicentico, Anela. En fin, hard useful. Muy buenos días a todos, señoras y señores, los que están en directo y los que se incorporan en su versión en diferido. Sean ustedes bienvenidos al día de la coronación. Mucho me temo, y por lo que estoy viendo en los mensajes en Twitter, hay un cierto hastío generalizado, y esto no ha hecho más que empezar
de tanto evento en torno a la coronación, a la monarquía que estamos viviendo en la última semana. Buena culpa de esto lo tienen los medios de comunicación. Aprovechamos para abrir nuestra página del cuaderno de bitácora, hoy 19 de junio de 2014. Digo que buena parte de la culpa la tienen los medios de comunicación, no porque pretenda fustigarme tampoco. Pero claro, ocurre una cosa muy notable. Con el altísimo número de medios de comunicación que tenemos ya en nuestro país, no se viven las cosas de la misma manera y se corre el riesgo de que los ciudadanos terminen un poquito por acogotarse el estómago con tanta digestión. Porque hacer la digestión de todo lo que nos están echando. Llevamos viendo documentales de cómo fue el primer discurso del príncipe, de cómo fueron sus primeros pasos, de cómo empezó en la academia militar. En fin, al final hay un cierto riesgo de que nos cojamos un pequeño empacho. Pero esto es natural, porque tenemos un montón de medios de comunicación y es verdad que es difícil abstraerse. Y esa disyuntiva la estamos viviendo también en este programa, porque por una parte nos encontramos ante un acontecimiento que es histórico, es uno de esos pocos acontecimientos que mientras están ocurriendo sabes que están escribiendo una página de la historia. Pocas veces en la vida tenemos la oportunidad de ser tan conscientes de eso. A veces las cosas que vivimos terminan en las páginas de los libros, pero en esta sabemos a ciencia cierta que va a ser así y poder vivirlo siempre es una oportunidad fabulosa. Negar eso es una... Pero también hay una batalla interior, porque por una parte hay un sentir bastante extendido de que nos encontramos ante un anacrónico legado del pasado y que además está siendo fervoroso en los medios de comunicación y por tanto hay una pequeña batalla. Yo os doy mi impresión, ¿no? Porque ya sé que ayer hubo además cierto debate después en Twitter cuando hablamos de esto y yo creo que ambas cosas pueden ser compatibles. Desde luego la responsabilidad de un programa como este es estar allí donde suceden las cosas y ahora mismo están sucediendo a unos cientos de metros de aquí, por eso tenemos el helicóptero pegado a la cabeza. También es verdad que os decía que yo me siento muy cómodo con las palabras de Iñaki Gabilondo en este mismo programa cuando le preguntamos y decía que se puede perfectamente hablar del cambio de modelo, pero que no se debería hablar a empujones. Es decir, con las cosas de comer no se juega. Hablemos, a lo mejor es verdad que lo más interesante para este país es una república y desde luego un debate abierto, adulto y maduro sobre esto no tiene por qué inquietar a nadie. Pero todo aquel debate que se vaya a producir no puede producirse a empujones. No debería producirse a empujones. Entre otras razones por una cuestión de convivencia. Yo soy de los que creen que en el espíritu progresista está debatir, hablar, revisar, construir para el futuro. Pero a lo mejor quizá, después de ese debate, cabe la posibilidad, y hay que estar abiertos a esa posibilidad, de que lleguemos a la conclusión de que un país como España necesita una monarquía parlamentaria porque esa es una buena solución para la convivencia. Porque los retos que tiene por delante Felipe VI no son menores. Ahora escucharemos a una corresponsal internacional, porque una cosa que nos inquietaba bastante en el programa es saber cuál es la imagen que los corresponsales internacionales están proyectando al exterior. ¿Somos anacrónicos, como creemos algunos, esa imagen es anacrónica, esa imagen que se proyecta, o estamos proyectando una imagen diferente? Y Pilar de la Peña, mi compañera en Radio Cable, ha hablado con la corresponsal de Reuters destacada en España, con Liz Oleari. Ella cree que se están creando expectativas exageradas en torno a Felipe VI y a Cataluña, que es uno de los asuntos centrales que va a determinar sus primeros días como rey, y cree incluso que le pasa un poquito como Obama. Bueno, pues escucharemos después a Liz Oleari y a Pilar de la Peña. Pero en todo caso, lo que es verdad es que sin duda hoy estamos ante una página de la historia que lo vamos a debatir. En Twitter tenéis el canal abierto, en Facebook también, incluso a través de Spreaker. Debatámoslo, hablémoslo. Somos adultos, pero tampoco caigamos en el... Porque yo os confieso que me he sentido un poco ofendido cuando ha habido gente que me ha dicho: oye, pero es que me parece una traición que tú te inclines por hacer un programa referido a esto, o incluso que después vayas a la recepción a ver el asunto. Este es un programa fundamentalmente periodístico, que está donde ocurren las cosas. Y es importante que lo sepamos, y es importante que nadie se lleve a engaño. Porque lo importante es que nadie nos cuente otra visión, que podamos obtener nosotros la propia. Y para eso me parece que hay también una responsabilidad, ¿no? Dicho lo cual, señoras y señores, hoy es día 19 de junio. Recordemos este día y recordemos que lo hemos pasado
juntos, o que por lo menos iniciamos la jornada juntos. Luego, a lo largo de la mañana ya os iré enviando yo fotos de lo que voy viendo por allí, con una mirada un poquito particular, si me dejan entrar, que esa es otra. No, que sí. 19 de junio, si estás escuchando esto, no estás solo. Bienvenido. Y precisamente dice Anela en Twitter, dice, tienes razón, ya sabremos el porqué de todo este asunto en tiempos tan convulsos, pero de momento es el momento de vivirlo. Y Vicentico se pregunta, ¿qué haces cuando tratas de no ir a empujones pero los otros usan la fuerza mediática, económica y política contra ti? Pues efectivamente, Vicentico, muy buena pregunta. Y Rojo Cabreado dice, el principal reto de Felipe VI es desmontar la monarquía y convertirnos en una democracia plena, dice Rojo Cabreado. Bueno, buenos días a todos. Y esta reflexión es muy interesante que hace Virginia Rodríguez, porque probablemente nos encontramos ante esa dualidad de lo que ocurre en nuestro país en este momento, ¿no? Dice, sí, Radio Cable, pero vivirlo de una forma tan densa que mires y vayas donde vayas, esté presente, y sin embargo otros temas se ninguneen, como la pobreza, es verdad, los desahucios. Yo lo estaba pensando, después a las 12:30, una cosa así, he hablado con Ángeles Barceló, como voy a estar en la recepción, me han pedido que entre desde allí, desde dentro. Y estaba pensando en dónde centrar el discurso, ¿no? Dónde poner el foco. Y digo, claro, es que yo ya estaba en alguna recepción y he visto un poquito cómo es. La verdad es que es muy interesante. Hoy Nacho Escolar, que cuenta también que estará en el diario.es, explica las razones por las que un periodista debe estar en un sitio como este. Y es verdad que es francamente interesante, entre otras cosas, porque están todos los poderes concentrados, se crean corrillos y obtienes un montón de información de un montón de áreas, la mayor parte off the record, no puedes comentarlas, pero te da para construir una visión sobre lo que está ocurriendo bastante precisa. Es bastante interesante. Además de toda la pompa y todo el asunto que, en fin, como un cuadro de Goya, no deja de ser interesante, pero solamente en lo que en términos informativos ya es interesante per se, ¿no? Pero pensaba, ¿dónde se puede poner el foco? Y la verdad es que hay una enorme diferencia, ¿no? Un enorme salto entre esa parte de la sociedad y una parte de la sociedad real, amplia, gigantesca, que en este momento lo está pasando francamente mal. Gente que vive los desahucios, gente que está buscando comida en los contenedores. Ayer un amigo me decía, mira Fernando, es que el padre de una compañera de mi hija en el colegio va por las noches a buscar comida en los contenedores. Y va por las noches porque es la hora en la que la niña duerme y así no le ve que tiene que buscar la comida en los contenedores. Es decir, estamos en una situación extrema de urgencia. Y sin embargo hay una parte de la sociedad, sospecho que algunos eran conscientes de esto. Lo digo porque tampoco, a mí la generalización nunca me ha gustado, ¿no? Pero hay una parte de la sociedad que sí vive en una realidad radicalmente diferente y por lo tanto corre el riesgo serio de dulcificarla, de creer que eso simplemente responde a datos estadísticos minoritarios. No, hay una parte real que lo está pasando muy mal. Y, en fin, es importante que estemos atentos y no perdamos la perspectiva de este asunto, ¿no? Pero por otra parte os decía, sí que es verdad que los retos que tiene por delante la persona que está llamada a gobernar las instituciones, que es el rey Felipe VI, o por lo menos a observar las instituciones desde esa posición de privilegio que da, porque no tiene un cargo político, pero sin embargo está llamada a resolver, o por lo menos las expectativas están muy altas para que resuelva unos asuntos que son trascendentales. Os decía, Pilar de la Peña, mi compañera, ha estado hablando con la corresponsal destacada en Madrid de Reuters Internacional, Liz Oleari, y hablaba precisamente de las expectativas creadas en torno a Felipe VI y Cataluña, que es uno de los grandes retos que tiene por delante ahora la sociedad española, saber cómo vamos a lograr una fórmula que nos permita convivir sin tensiones, porque esto se puede tensionar. Lo vamos escuchando y vamos comentando por Twitter. Pilar de la Peña y Liz Oleari. Radiocable.com.
creo que es un momento en que por el entorno que vivimos se está creando muchas expectativas en torno al rey y que va a ser bastante difícil que cumpla. Creo que es cierto que tiene más poder de lo que hay escrito sobre el papel, digamos, por el prestigio y los contactos que tiene, y que puede tener algún efecto desbloqueador sobre la situación del independentismo en Cataluña, por ejemplo. Y es una persona que yo creo que cree en el diálogo y eso puede ayudar siempre. Pero lo que está pasando con Cataluña es una situación realmente muy espinosa, en que incluso los mensajes entre ambos campos, desde Madrid y desde Barcelona, se malinterpretan. Y luego hay mucha intoxicación mediática que no permite que se lleve a cabo lo que yo llamaría un debate limpio. Entonces es difícil que alguien, menos una persona encargada de representar el Estado español que jura lealtad a la Constitución, realmente puede cambiar la situación. Pero bueno, aire fresco, gente fresca, pues bueno, puede que ayude algo, ¿no? Pero las expectativas yo creo que son exageradas en cuanto a esto. Un poco parecidas a las que había en torno a Obama, ¿no? Cuando fue elegido. Sí, claro, creó una esperanza, el primer hombre negro en la Casa Blanca, ¿no? En la clase política tremendamente conservadora, y creó unas expectativas que realmente eran imposibles. Y bueno, luego le dieron el premio Nobel antes de que hubiera hecho nada, ¿no? Tanto era, entonces, no sé, es parecido, sí, es parecido. La posibilidad de la esperanza le anima tanto a la gente que luego tienden a creer que todo es posible y se olvidan de lo que es la realidad. Ya veremos si Felipe es capaz de cambiar algo cambiará, un nuevo estilo, pero si realmente cambia lo de fondo, pues me parece difícil. Puede animar a ambas partes o puede intentar influir a través de instituciones y cosas así, pero tiene que ser un papel muy sutil. En el momento en que es que no puede ser un papel público tampoco, puede dar palabras de apoyo al diálogo y este tipo de cosas, pero su papel realmente es limitado lo que puede hacer ahí, y incluso pues puede que le dé un revés, ¿no? Que por intentar animar al diálogo puede que la gente se ponga en su contra. Esto también puede pasar, ¿no? Con estas situaciones tan tremendamente sensibles para mucha gente, ¿no? Y luego te quería preguntar, estos días Mariano Rajoy ha hecho unas declaraciones diciendo que le parecía que España estaba dando una gran imagen, que todo la abdicación y el relevo por el príncipe Felipe, que estaba proyectando una imagen muy buena sobre España. Tú, como corresponsal, que eres un poco encargada de proyectar esa imagen, ¿te parece que esto es así? Pues la verdad es que me dejó un poco extrañada estos comentarios, ¿no? Porque no sé a qué se refiere exactamente el señor Rajoy. Creo que un rey que por fin, después de un largo periodo de deterioro de imagen por varios motivos, que él ve que su mejor opción es abdicar, pues es un reconocimiento que algo ha ido mal y un intento de que su hijo, pues a ver si lo puede hacer mejor. Es positivo, pero inusual que alguien en España, y menos un rey, dimita, ¿no? Pero yo no sé si que alguien dimita da una buena imagen, yo creo que no. Pero igual yo creo que el presidente del gobierno estaba esperando que hubiera más protestas, o incluso protestas violentas, por el nombramiento de un nuevo rey sin que haya un referéndum. No lo sé, no sé muy bien a qué se refiere con esto. Mi experiencia es que España mayoritariamente es un país muy amante de la democracia y de la paz y del consenso, realmente. Digamos, la gente a pie. Y incluso en las circunstancias más duras que mucha gente está viviendo ahora mismo, pues no ha habido más lío, ¿no? Con este tema de la abdicación. Igual él estaba esperando más lío y se refiere a eso, pero yo creo que afectos a lo que la gente está viendo desde fuera, yo creo que lo están viendo como un proceso normal y no entienden que hay realmente algo detrás de eso, ¿no? Radiocable.com. Elizabeth Oleari, de Reuters, y es muy interesante ver la visión que se tiene desde el extranjero de lo que ocurre en nuestro país, porque es una visión desintoxicada, distante, pero a la vez muy comprensiva de lo que ocurre, ¿no? Dice Rojo Cabreado, de todas formas matiza, dice: Felipe VI tiene poco que resolver, que no sea quitarse privilegios, porque el rey reina, pero no gobierna. Lo que pasa es que también es verdad, Rojo, que tiene una enorme capacidad de influencia, una gigantesca capacidad de influencia, ¿no?
y una enorme capacidad diplomática. Esto a mí me sorprende mucho porque cuando se dice de las cosas positivas que tiene la monarquía, es verdad que es un tipo de régimen político que cuando llega a ciertos países es respetado, mientras que, por ejemplo, un presidente de gobierno democrático no lo es, ¿no? Y como tenemos esa figura ambigua y esa convivencia ambigua de dos mundos, el democrático y la monarquía parlamentaria, que digamos estaría pisando dos líneas diferentes, es verdad que es bastante cómodo en términos diplomáticos porque según qué países envías a un interlocutor u otro y tienes unas posibilidades u otras, ¿no? Es verdad que el rey reina pero no gobierna, pero a la vez también es verdad que tiene un alto grado de interlocución con algunas personas en términos diplomáticos, ¿no? Bueno, también Anela dice, los periódicos pierden cada vez más lectores, yo por 6 euros al mes tengo Infolibre todos los días. Y Guillem Salazar dice, el papel del rey en política no es que vaya a ser limitado por imposibilidad, es que debe serlo así, es que no es un representante. Y dice PSV, ¿será Felipe VI tan valiente como para darnos una sorpresa, promover un referéndum? Mira, eso creo que no. Yo, fíjate, tengo la sensación, y por lo que se observa y se escuchan los mentideros de Madrid, que él va a intentar hacer algunos gestos importantes de transparencia, de regeneración, de, bueno, incluso unos guiños a las autonomías, a Cataluña, pero van a ser gestos que van a ser considerados muy conservadores en este país. O sea, no van a ser las grandes declaraciones que uno esperaría en una película. Entre otras cosas porque este es un país mucho más delicado de lo que parece. Que tocas de un lado y hay otro que se te ha enfadado, ¿no? Y ahí está el Partido Popular, que es un partido en este momento claramente conservador, claramente reaccionario en algunas materias, como el aborto, por ejemplo, pero le ha surgido a su lado un partido como Vox porque hay una parte de España que le sigue pareciendo unos moderados, los del PP, impresentables. O sea que este país está compuesto por una amalgama de personas bien complicadas de manejar. Por lo tanto, no se puede esperar de la Casa Real grandes declaraciones que sean sorpresivas, en mi opinión, ¿no? Pero bueno, vamos a ver las portadas de los diarios porque es verdad que hay bastantes sorpresas. Por ejemplo, Rojo Cabreado nos decía que pusiéramos especialmente el foco en la del diario.es, en la que dice Felipe VI inicia su reinado sin consenso para el blindaje jurídico de su padre. El gobierno apura los trámites para aforar a Juan Carlos de Borbón, pero aún no tiene garantizado el apoyo del Partido Socialista. Dice, la publicación por el BOE de la ley de abdicación convierte oficialmente a su hijo en nuevo rey. Es curioso porque la firma se produjo a las 6 de la tarde, pero hasta las 12 de la noche Felipe no era rey. Con lo cual, de 6 a 12 de la noche, ¿no queríais una república? Ahí tuvisteis 4 horas de república, me decía mi madre. Juan Carlos de Borbón firma su despedida como rey de España, dice el diario.es, y prohíben al último premio de periodismo rey de España cubrir la proclamación. Interior ha denegado, por seguridad, la acreditación al fotógrafo Pedro Armestre, de la agencia France Pérez. Pedro Armestre, que además fue premiado hace unos días precisamente por el rey, es un excelentísimo fotógrafo, pero tiene en su currículum el haber acompañado a Greenpeace en diversas ocasiones y el haber fotografiado algunas de sus acciones. Y resulta que Interior no le ha permitido, precisamente por eso, le ha prohibido estar presente en la proclamación. No sé si porque el hecho de estar vinculado a Greenpeace les ha dado pánico por si en fin. Además de ser de una profunda ignorancia, porque Pedro Armestre es un fotógrafo excelente y reconocido, nunca ha formado parte directo de las acciones. O sea, siempre se retira cuando llega a hacer la fotografía, pero él no se sube inmediatamente al... por ejemplo, Zorita, pues lo fotografía desde abajo. Es decir, no es un activista más, aunque sus fotografías sirvan como parte del activismo. Pero esto a Interior le ha dado pánico y ha preferido no verse en la tesitura y le han denegado la acreditación, pero es fotógrafo de France Press. Esto va a provocar algún que otro problema y sobre todo nos muestra un poco la patita de los miedos de Interior. Muy buena también la portada de La Marea. Dice Felipe VI por la gracia del Partido Popular y del Partido Socialista. El Congreso de los Diputados acoge esta mañana la coronación del nuevo monarca. También lleva otro titular, la cruzada del Partido Popular contra las energías renovables. Un texto de Laia Ortiz y es un asunto sobre el que en este programa hemos puesto mucho interés. Quizá hoy no es el día porque hay mucha actualidad, pero que no hay que dejar pasar con la excusa de que tenemos mucha actualidad. La cruzada del Partido Popular contra las energías renovables. Pérez Esquivel. Yo siempre digo de que no hay gobiernos perfectos,
sociedades perfectas, pero sí hay sociedades perfectibles, todas. Hay sociedades perfectas, hay algunos que la quieren perfeccionar, hay otros que no, que la quieren congelar. Politólogos y juristas esperan del discurso de Felipe VI guiños a la regeneración democrática, dice la portada de Infolibre. El aforamiento del ciudadano Juan Carlos, un blindaje sin precedentes. En España hay más de 10.000 aforados entre políticos y cargos institucionales, pero ninguno goza de fuero civil tras abandonar el cargo. El gobierno quiere ahora que el ciudadano Juan Carlos de Borbón sí tenga ese privilegio. Eduardo Galeano. He llegado a la conclusión de que esta especie de pasión por los no escuchados, por los vencedores, por los humillados, por los despreciados, proviene del hecho de que yo desde temprano sospeché que eran esos los que tenían algo interesante que decir. Y vamos a las portadas de los periódicos impresos, todos absolutamente entregados a la grandilocuencia. Son un gran objeto para guardar para el futuro. El País, un nuevo rey constitucional. Publica el periódico El País a 5 columnas con una fotografía de el rey y su hijo en un momento de emotividad y sensibilidad. En un abrazo así, más bien padre-hijo que... Bueno, Felipe VI hereda la corona con la que España recuperó su democracia. El monarca es proclamado hoy ante las Cortes en un país que está duramente golpeado por la crisis. Es el tema central del periódico El País y que ocupa prácticamente toda la portada. Después lleva un faldón que dice: el gobierno de Irak pide a Estados Unidos que bombardee a los yihadistas, porque mientras tanto, mientras nosotros estamos ocupados en el asunto este de la coronación, el legado de José María Aznar y del señor George Bush se está manifestando por allá abajo. Y la tenemos bien montada. Irán advierte de que hará lo necesario para proteger a los chiíes. El periódico ABC, también con una fotografía del rey Juan Carlos, dice: misión cumplida, señor. Don Juan Carlos cede el testigo a Felipe VI en una emotiva abdicación, de rey a rey. Fotografía de ABC, el rey con la mano en el corazón y con cara un poco compungidilla. Flying over hilltops while darkness fills the skies. Wash your mouth with gasoline and shave with broken... Esperaros, porque cuando lleguemos a La Razón vamos a... Bueno, es que si no lo puedo... El periódico El Mundo, a 5 columnas. La monarquía inicia el cambio. Don Juan Carlos cede el trono a su hijo en un acto sobrio y emotivo en el Palacio Real. También dice: Hacienda bajará el tipo máximo del IRPF al 48%. Ahí le ha hecho un favorcito al gobierno metiéndole en portada este asunto, en una portada que hoy evidentemente será muy vendida. Dice: el ISIS asalta la mayor refinería de Irak para financiar la Guerra Santa, dice también el periódico El Mundo. Bueno, queda la portada de La Razón. Y el periódico La Razón dice: ¡viva el rey! Y tiene la misma fotografía que el periódico El País, el rey abrazando al príncipe Felipe en un gesto así muy emotivo. Pero con ese gran titular, La Razón da la bienvenida al nuevo reinado de Felipe VI. ¡Viva el rey!, dice Paco Maruenda. Pues ala. Señoras y señores, luego se pregunta a la gente por qué está la prensa como está. En fin, tenemos por delante una jornada que es una jornada histórica. Tenemos mucho que ver, mucho que escuchar, mucho que reflexionar,
mucho que conversar, me pregunta Virginia Rodríguez, pero ¿no vas a poner el eco con la portada de La Razón? No. Dice, en fin, Virginia Rodríguez, Rojo Cabreado, Henry Torao, Anela, Hardy Useful, Cristóbal Morera, Tony Matarín, PSV, Guillem Salazar, Alba Requejo, Gamba con Mermelada y tantos amigos que nos acompañan tanto en directo como en diferido. Que paséis una excelente jornada. Nos escuchamos mañana. Muchísimas gracias a todos. Vamos conversando ahora ya por las redes sociales. Un abrazo a todos muy fuerte. Hasta mañana. Now the echoes were getting louder and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como palavra de um ser humano preocupado com o ser humano.